El triángulo es un instrumento musical muy utilizado en el folclore latinoamericano. Se trata de una varilla de metal, generalmente bronce niquelado, en forma de triángulo, con uno de sus vértices inferiores abierto. Es un instrumento de percusión que se hace vibrar, esto es, se percute, con una varilla del mismo metal. Se usa más bien como acompañamiento para la percusión rítmica. Un triángulo es un polígono de 3 lados, por lo que es el polígono más sencillo. Si sus 3 lados son iguales, se llama triángulo equilátero. Si solo 2 de sus lados son iguales, se llama triángulo isósceles. Si sus 3 lados son distintos, se llama triángulo escaleno. Así se clasifican los triángulos según sus lados. Este triángulo tiene todos sus ángulos interiores agudos. En cambio, este otro que tiene un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Así ya no es triángulo rectángulo, tampoco es acutángulo. Tiene un ángulo obtuso, por lo que será entonces un triángulo obtusángulo. Como ves, los triángulos pueden clasificarse de acuerdo a sus lados, pero también por sus ángulos. Este instrumento musical, ¿qué tipo de triángulo es según sus lados y sus ángulos? ¿Qué características tienen en común estos dos triángulos? ¿Tienen la misma forma? ¿El mismo tamaño? ¿Entonces son iguales? En matemáticas, una figura es igual a otra solo cuando, además de tener la misma forma y tamaño, están colocadas en el mismo lugar del plano. Si solo tienen misma forma y tamaño, como es el caso de los dos triángulos, se dice que son congruentes. La congruencia es a la geometría lo que la igualdad es al álgebra. Tiene que ver con la comparación de objetos idénticos. ¿Podrías localizar en esta mesa algunas parejas de objetos congruentes? Estas 4 figuras son triángulos, pero solo 2 de ellos son congruentes. ¿Cuáles crees que sean? A simple vista, parece que los triángulos 1 y 4 son congruentes. Para comprobarlo, vamos a superponer uno con el otro. Como puedes notar, cuando 2 triángulos son congruentes, sus lados y sus ángulos coinciden. Es decir, 2 triángulos son congruentes cuando tienen sus lados y sus ángulos homólogos iguales. Cuando deseas verificar que un triángulo es congruente con otro y no puedes superponerlos, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo vas a comprobarlo? Existen unos criterios para determinar si 2 triángulos son congruentes. Si 2 triángulos tienen 2 de sus lados congruentes y además los ángulos que forman miden lo mismo, entonces son congruentes, lo que significa que el lado restante y los ángulos formados con él también son congruentes con sus correspondientes. Si 2 triángulos tienen 2 pares de ángulos homólogos con la misma medida y además los lados que comparten congruentes, entonces ellos también son congruentes, lo que significa que los lados restantes son congruentes con sus homólogos y los ángulos formados por estos lados tienen la misma medida. Si 2 triángulos tienen sus 3 pares de lados homólogos iguales, entonces son congruentes, lo que quiere decir que los 3 ángulos tienen la misma medida que sus homólogos. ¿Estos 2 triángulos serán congruentes? A simple vista, nos damos cuenta que sus lados son diferentes, por lo que de acuerdo al tercer criterio, no son congruentes. Sin embargo, observamos que sus formas son parecidas. Es como si uno de los 2 triángulos fuera una fotocopia ampliada del otro. Cuando tomas una foto, obtienes una imagen similar a la del objeto fotografiado,
pero de un tamaño diferente. En matemáticas decimos que la foto es una imagen semejante al objeto fotografiado. Cuando dos triángulos tienen lados homólogos proporcionales y ángulos correspondientes iguales, se dice que son semejantes. Ya identificaste algunas parejas de objetos congruentes. Ahora, ¿podrías encontrar algunas parejas de objetos semejantes? ¿Qué significa que dos lados homólogos de los triángulos semejantes sean proporcionales? Que sean proporcionales significa que uno de ellos cabe un cierto número de veces en el otro. Este número de veces no necesariamente es entero. El matemático griego Tales de Mileto estableció un teorema acerca de la proporcionalidad entre segmentos, el cual lleva su nombre. Tales escribió que cuando dos transversales son cortadas por rectas paralelas, se determinan segmentos proporcionales. El caso que observamos se expresa como: el segmento AC es proporcional al segmento CE, tal como el segmento BD es proporcional al segmento DF. ¿Los tres lados de estos triángulos son proporcionales? Para saberlo, comparemos las medidas de sus lados. ¿Qué observamos? ¡Claro! Las medidas de cada lado del triángulo rojo es el doble de la medida de su lado homólogo. Entonces son proporcionales, ya que si multiplicamos las tres medidas del triángulo azul por 2, obtenemos las tres medidas del triángulo rojo. O bien, si dividimos entre 2 las tres medidas del triángulo rojo, tenemos las tres medidas del triángulo azul. De manera que los triángulos son semejantes. Existen criterios que nos permitan determinar si dos triángulos son semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos parejas de ángulos correspondientes iguales. También son semejantes cuando tienen dos parejas de lados homólogos proporcionales y los ángulos formados por estos lados son iguales. Asimismo, cuando tienen sus tres pares de lados homólogos proporcionales. Una de las principales aplicaciones de la semejanza de triángulos es el cálculo de distancias de manera indirecta. Por ejemplo, en el caso que observamos, si el poste pequeño mide 1 metro y proyecta una sombra de 1.5 metros, podemos calcular cuánto mide el poste grande, midiendo su sombra en el mismo momento. Supongamos que es de 3.75 metros. Entonces, como se forman triángulos semejantes, sus lados son proporcionales. Así que podemos establecer una regla de 3 de la siguiente manera. La sombra del poste mayor es a la sombra del poste menor, como la altura del poste mayor es a la altura del poste menor. Esto se expresa así. Al resolverla, obtenemos que el poste mide 2.5 metros. La semejanza de los ángulos y los lados de una figura es lo que hace importante el trabajo a escala. Este carrito mide 12 centímetros. Este auto mide casi como 2 metros. Si tenemos dos polígonos que no son triángulos, ¿cómo podemos saber si son figuras semejantes? Por medio de la triangulación es posible saber si dos figuras son semejantes, ya que si los triángulos correspondientes son semejantes, las figuras también lo son. Estas no son semejantes.
Estas sí son semejantes. Estas no son semejantes. Estas sí son semejantes. Estas no son semejantes. Estas no son semejantes. Estas sí son semejantes. Estas no son semejantes. La semejanza puede ser también un juego.